¿Se cae el plan de Milei si el Congreso no le aprueba su ley bases? ¿Se cae el plan de Milei si el decreto de desregulación económica, la justicia finalmente decide pararlo? Bueno, esta es la pregunta que un montón de personas en la Argentina y un montón de inversores se hacen. El plan económico de Milei es muy ambicioso, es muy abarcativo, muy completo. Toca un montón de intereses corporativos, no solo de políticos, sino de sindicalistas, de empresarios, de un montón de corporaciones que verían ver atacados sus privilegios y todo el mundo lo ataca. Entonces nos preguntamos, con muy pocos diputados y muy pocos senadores en el Congreso, ¿pueden llegar a pasar esas leyes y esos decretos? Cuando estoy grabando el video se está discutiendo en particular en la Cámara de Diputados la ley bases, si se aprueba finalmente, hay que ver cómo se aprueba, ¿no? Si las partes más importantes y más relevantes del plan económico de Milei finalmente se aprueban y después van al Senado, ¿no? Y hay que ver cómo termina esa ley y también hay muchos problemas para pasar, por ejemplo, el capítulo laboral, de desregulación laboral del decreto y se está dejando sin vigencia toda esa parte. Entonces la pregunta que nos hacemos, si eso ocurre, ¿se cae el gobierno, se cae el plan económico de Milei? Bueno, la respuesta es que no. En este video te voy a explicar por qué no y al final del video te voy a compartir algunas alternativas de inversión para que puedas invertir tu dinero en este contexto y puedas ganar dinero, así que no te lo pierdas. Suscríbete al canal mientras, si no lo hiciste, ponle me gusta y compartilo. Bueno, ¿por qué no? Bueno, hay una nota muy interesante que publicó el portal Infobae que muestra que el gasto público durante el mes de enero que acaba de terminar bajó un 40% en términos reales. Es decir, el gobierno de Javier Milei, sin la ley que mandó al Congreso activa, logró buscarle la vuelta al gasto público y bajar este gasto un 40%. Acordate que cuando asumió el ministro de Economía, Luis Caputo, su cargo, dijo que el principal problema que tiene y tuvo la economía argentina durante los últimos 50 años es bajar el déficit fiscal, es el desequilibrio fiscal. Por lo tanto, bajar el gasto público es clave. Mirá el siguiente gráfico que dice la nota. Lo voy a leer y lo voy a poner en pantalla. Dice, de acuerdo a los datos de Analítica, en base a información oficial, la poda en términos reales en el primer mes del año fue del 37%, superior a lo que había marcado en diciembre cuando había sido del 31%. Para el gasto primario en particular, expresado en pesos a valor constante, si en enero del 2023 el sector público nacional gastó 4.5 billones de pesos, el mes pasado lo hizo por 2.8 billones de pesos, lo que implicaría este ajuste del 37%. Entonces, lo que está haciendo esta consultora analítica y lo que está publicando el portal Infobae es una comparación del gasto público entre enero del 2024, este último mes, y enero del 2023, y lo que ve es que en términos reales, es decir, ajustados por inflación, el gasto público bajó un 37%. Mirá el siguiente gráfico donde vas a ver el detalle de qué fue lo que bajó más fuertemente. Fíjate que tenés un 37% que bajó el gasto primario, la línea roja es 2023 y la línea azul-verde es el 2024. Y después tenés las principales categorías de gasto público. Por ejemplo, todo lo que es jubilaciones, pensiones y PAMI bajó un 43% en términos reales, de 2.6 billones que se gastó hace un año. El mes pasado se gastó 1.5 billones. Subsidios económicos bajaron un montón en términos reales, 163%. Gasto personal, 18%. Asignaciones familiares, casi un 20%. La mayor disminución fue en obra pública, bajó un 70%, casi que se congela toda la obra pública. Esto lo anunció Milei cuando asumió en el Congreso, ¿se acuerdan? El 11 de diciembre pasado, y bueno, y lo cumplió. 70% de baja en el gasto de obra pública, programas sociales bajaron un 40%, transferencias a provincias bajaron un 60%, también una baja muy fuerte en esa parte, y un 50% de baja en bienes y servicios. Si comparamos este gasto público con el inicio del gobierno de Mauricio Macri y con el inicio del gobierno de Alberto Fernández, vemos que si lo comparamos con el gobierno de Mauricio Macri, el gasto público bajó un 50%, es decir, leíste bien, un 50% de baja de gasto público versus el 2015 cuando estuvo Mauricio Macri. Me causa gracia cuando muchos críticos del gobierno de Milei dicen está haciendo lo mismo que hizo Macri. En realidad está haciendo todo lo contrario Milei que
hizo Macri. Macri no bajó el gasto público durante los primeros 2 años de su mandato, recién lo empezó a bajar durante el 2018 y Milei desde el primer mes está bajando, acuérdense, 31% en diciembre y casi un 40% en enero. Y bajó el gasto público un 22% versus lo que era el gasto público en el primer mes del gobierno de Alberto Fernández. Así que la poda en el gasto está siendo muy, muy grande y con eso no estamos teniendo en cuenta las propuestas de suba de impuestos que mandó Milei en la ley de bases, que vamos a ver cómo termina en diputados y después en senadores, y la baja de gastos adicional que mandaba en esa ley. Entonces, la respuesta a la pregunta del video es que el gobierno de Milei no está acabado si no pasan esas leyes. Tiene muchas todavía herramientas para operar. ¿Cuál es el efecto negativo de esta baja tan fuerte en el gasto público? Bueno, es lo que vas a ver en la pantalla ahora, que es el gráfico de CAME, que mide el índice de ventas minoristas. Fíjate cuánto bajaron las ventas minoristas en enero del 2024 y vas a ver que en diciembre bajaron un 13% y en enero bajaron un 28,5%. Fíjate, este gráfico mide el 2021, nunca había bajado tanto la venta minorista durante los últimos 3 años. Bueno, este comienzo de mandato de Milei, la baja de la actividad minorista fue muy, muy grande. ¿Por qué? Porque todas estas medidas que está tomando Milei son recesivas. Esto implica que la gente va a tener menos dinero en el bolsillo y lamentablemente que va a tener menos dinero para consumir y todas estas consecuencias son muy dolorosas para la mayoría de los argentinos. Pero como dijo Milei también, lamentablemente el descalabro que dejó el gobierno anterior implica que hay que esforzarse mucho durante los primeros 6, 8 meses del mandato de Milei para tratar de volver a equilibrar las cuentas públicas y a partir de ese momento poder empezar a construir nuevamente y que la actividad económica pueda volver a incrementarse seguramente hacia fin de este año 2024. Nos esperan meses muy complicados, no creo que sea el único mes que la actividad minorista baje tanto, entonces lamentablemente va a haber que ajustar cinturones y de esta forma tratar de apostar al mediano plazo al país. ¿Qué puedes hacer vos como consumidor, como argentino para solventar este tipo de situación? Bueno, lamentablemente mucho lo tendrías que haber hecho antes, que es ahorrar. Por eso nosotros desde este canal y de estos videos tratamos de insistirte para que ahorres y que sobre todo ahorres en dólares para que tú, cuando pasan estas situaciones puedas tener un ahorro disponible. Y para aquellos que tienen pesos disponibles ahora, lo mejor les diría es tratar de salir del peso y irse a obligaciones negociables. Para aquellos que son inversores conservadores, obligaciones negociables en dólares que se pueden comprar en pesos, me parece que es una muy buena alternativa y quiero cerrar este video con una alternativa para que consideren, que es el fondo Galileo Premium, que es un fondo común de inversión que administra la administradora Galileo, que es una de las administradoras independientes más importantes de la Argentina, que tiene una cartera diversificada de obligaciones negociables en dólares, pero se pueden comprar en pesos. Entonces, para aquellos que tienen pesos, lo mejor es que puedan comprar este fondo Galileo Pesos y de esa forma se cubren de la posible devaluación que se va a venir durante los próximos meses y por lo menos cubren parte de sus ahorros. Bueno, espero que les haya gustado el video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y pongan los comentarios abajo, así todos aprendemos de todos. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Chau.